Arrancó el juicio por los cuadernos de las coimas, una causa que ya tiene 7 años. 7 años tiene la causa de los cuadernos de las coimas. Muchos dirán, pero ¿cómo esto no se había juzgado? Claro. Tanto tiempo que hace que lo escucho. Pongámonos en autos, Pablo Gerardi, por favor. Bueno, en 2018 se descubren los famosos cuadernos en donde estaban transcriptas las presuntas maniobras de una cartelización de obra pública. Buena parte de los empresarios de la construcción en Argentina organizados para devolver el favor de recibir contratos de obra pública al gobierno kirchnerista. Supuestamente hechos sucedidos entre el 2013 y el 2015. Claro. Las 3 gestiones de Néstor y las de Cristina Fernández, pero particularmente cifradas entre el 2008 y el 2015. Ahí cambia todo, ahí empieza a haber mucho más caudal de cuadernos. Claro. Empieza a haber mucho manuscrito de ¿quién? De Oscar Centeno, chofer de Roberto Barata, número 2 de Julio De Vido, titular de Obras Públicas. Claro. En ese momento se llamaba Ministerio de Planificación Federal. Exacto. De primero Néstor y después Cristina Kirchner. El funcionario más estable de todas las gestiones. Exactamente, y diputado nacional en un momento, Exacto. recordemos. Pero además, el nombre clave acá, no lo olvides, es Oscar Centeno. Oscar Centeno era el chofer de Roberto Barata. Y Oscar Centeno, ¿qué hacía? Llenaba cuadernos Gloria, como los que llevábamos todos a la escuela. Claro. Pero ¿qué ponían los cuadernos? Hoy fui con Centeno a tal lugar, pagamos, o mejor dicho, recibimos una coima de tal empresario, de tal otro, de tal otro, de tal otro. Fuimos con esa coima, con una valija, con una bolsa llena de dólares, y se la dejamos a, por ejemplo, Muñoz, secretario de Cristina. Privado de Cristina y de Néstor Kirchner. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, todo eso que está escrito en los cuadernos, que fue contrastado con diferentes movimientos y registros en esferas públicas, todo eso yendo a buscar a los empresarios y buena parte de ellos confesando que, o en una declaración de especie de arrepentimiento para obtener beneficios procesales, de que había sucedido un retorno de plata de esos contratos. Todo eso está integrado en una de las causas más grandes que ha dado la investigación de hechos de presunta corrupción en la Argentina. Tal cual. Y hoy se iniciaba la lectura de elevación a juicio. Y con un detalle más, porque si bien todo esto es una investigación periodística, y la verdad es que, pase lo que pase en el juicio, realza el oficio del periodismo de investigación, Sí. Fue una investigación secreta. Y esa es otra característica esencial que distingue esta investigación. Uno puede ver destapado un chanchullo y empieza a investigar y todo el mundo sabe que uno está investigando. Claro. Esta investigación, Diego Cabot y otros 2 ayudantes Es el periodista que tuvo, de La Nación. que es el periodista de La Nación que lo destapó, la tuvo que llevar en secreto. Nadie sabía que él tenía los cuadernos y las copias de los cuadernos en su momento. Exacto. Nadie podía saberlo. Bien, tenemos un montón de data. Sí, y lo que vamos a tener, porque esto se va a llevar años de juicio. Bueno, hoy empezó el Tribunal Oral Federal número 7 y sus fiscales de elevación a juicio comenzaron. Y vamos a ver algo raro, porque en la pantalla de esto que se da de manera presencial y también virtual, aparecían todos los involucrados. Son 87 imputados y todos tenían derechos a estar en el juicio, y había un pedido para garantizar su derecho de defensa que estuvieran todos visibles, entre ellos Cristina Fernández y su abogado Carlos Beraldi. Claro, mostrarnos esto primero, porque esto es uno de los datos más allá de la jornada. De que se empezó a leer la causa y todo, hubo un momento en que el fiscal los reta, dice, bueno, aparezcan en cámara, porque se había corrido. Cristina no quería quedar en el plano, igual que De Vido y otros. Fíjate lo que pasaba en un pedacito de la lectura. La persona guardaba una caja con documentos que el chofer le había dado por temor de ser allanado por BS. Disculpe, advierto, digamos, con la dificultad propia de la cantidad de personas que están conectadas, que no todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos para resguardar la defensa del juicio y el debido proceso que los asiste. Así que le pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan si están en el mismo espacio físico que sus letrados defensores o si están en otro espacio físico, que admiten las medidas necesarias para que se los pueda ver. Bien, y ahí aparece entonces en el plano, arriba a la derecha, Cristina Fernández en el plano, aparece De Vido, su abogado. Bueno, empiezan a aparecer todos los que tenían que ver con Del centro arriba a la derecha. Ahí dice el doctor Beraldi, es el defensor de Cristina,
Cristina no aparecía al principio, obviamente, ¿dónde están? En San José 1111. Claro, tiene reclusión domiciliaria Cristina Fernández. Otro dato de esta causa. Sí. Vos dijiste recién 85 personas, 85 imputados. Entre los que están algunos de los hombres más importantes y ricos de la Argentina. Sí, por supuesto. Porque está Calcaterra, por ejemplo, claro, primo de Mauricio Macri, porque están, bueno, está Pescarmona, claro, entre otros. Están algunos de los hombres más fuertes de la obra pública. ¿Qué dicen ellos? Ahí vamos a la información y me voy a correr de paso para que todos podamos verla. No solamente nos pedían coimas para darnos obra pública, el famoso retorno. Tenía que volver un porcentaje. Yo te doy la licitación y vos recibís la obra, entonces me das plata. Sino que dicen, también era coima para que nos liberaran los fondos. Claro. Ya me diste la obra, ahora págame. No, si no hay dinero, claro, se retrasa. No sale rápido, se exactamente, no encuentro el sello. O que no les cayeran multas. Sí. Porque, ¿qué dicen los empresarios? Estaba la obra, ok, nos pagaban, pero venía un inspector y decía, eso está mal esto hecho. Acá, entonces, claro, coima, dicen los empresarios que se volvieron colaboradores. Pero bueno, cuéntenos usted. Todo eso se va a ir viendo durante estas jornadas. Una vez por semana, audiencia, y esto va a llevar años. Esto puede llevar Causa años. Cuadernos. Fíjate lo que dijo la fiscal de este Tribunal Oral Federal número 7 en la apertura de este juicio. Es la investigación de corrupción más extensa de la historia argentina y probablemente tenga pocos antecedentes en el mundo por la cantidad de pruebas, la cantidad de testigos, más de 600. Vamos a ver, 87 imputados. Está Cristina Fernández, a quien se presume era la jefa de la asociación ilícita, este armado para pagar desde el Estado y tener un retorno. 22 exfuncionarios. Acá está Devido, está Barata, está José López, ¿te acordás el de las valijas en el convento? Es que José López está en varios álbumes. Está en varias, sí, lo vamos a ver, Vialidad y en otros tantos. Sí. Y está también Centeno. Y están todos los empresarios de obra pública, los 65 empresarios. De ellos hubo 21 arrepentidos que, como colaboradores en esa figura que contempla el Código Procesal Penal, para recibir, por ejemplo, el beneficio de la libertad en su momento, colaboraron dando más información de esto que planteaba recién, cómo funcionaba la operación. Claro. Bueno, y en contra esto se quejó Cristina porque dice, mucho de lo que hablaron fue para que les bajaran las penas. Claro. Acá si vos decías que eras fueron inocente, extorsionados, dijo ella. Claro, ellos hablaban entre comillas, sí, ensuciaban para que los aceptaran como colaboradores o arrepentidos, dice exacto. Cristina. En el último tramo, esto sí ya es nuevo, hace poquito cuando iba a ser elevado a juicio, que era inminente que llegara noviembre, 47 de ellos hicieron una propuesta de reparación integral. Dijeron, esto es imposible de llevar a juicio. Escuchen, es tan voluminoso, es tan extenso, van a desfilar tantos testigos, va a llevar años que probablemente muchos de los que estén aquí implicados hasta puedan morir en el proceso. Claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una propuesta económica. Paguemos, la justicia, resarcimos parte del daño causado, la justicia se hace de fondo, se evita pagar enormes costos de llevar adelante este proceso. Bueno, no. La justicia no se arregla con plata, le dijo la fiscal, claro, lo rechazó y el tribunal posteriormente le dijo, claro, tampoco hay reparación. Ellos querían algo que se llama la extinción de la acción penal a partir de una reparación integral. Exacto. Hubo plata. Uno que ofreció, uno de los empresarios, sí, que ofreció un barco, sí, y su departamento en Miami. Bueno. O sea, le daba a la Argentina para que se extinguiera su supuesta acción penal, que podría llevarlo preso. Sí. No voy preso, pero te doy un barco y mi departamento en Miami. Y que quizás fuera una partecita de eso que fue parte del hecho de corrupción. La fiscal le dijo, no señor. No señor. Bueno, vamos a repasar. Acá están los 3 miembros del tribunal. No son muy conocidos, así que no los vamos a nombrar. Decíamos que hay una causa principal, que es la que comienza a ventilarse ahora, y 5 conexas. Entre todos, 93 hechos juzgados, 630 testigos. Las acusaciones más importantes, acá te desprendo algo fuerte. Asociación ilícita, principal causa. Cohecho, activo y pasivo. Algunos de los imputados, por ejemplo Cristina Fernández tiene casi todas, otros tienen parte de estas acusaciones. Dar o recibir dádivas y encubrimiento. Si Cristina recibiera el peso de todas estas acusaciones, podría tener una condena adicional a la que hoy está purgando de 6 años, una condena de 12 años más de prisión. Bueno, hablando de Cristina Fernández, sí, hoy habló su abogado. Terminó esta primera audiencia, Carlos Beraldi habló de por qué Cristina no debería estar siendo juzgado en este momento. Ahora, lo viene diciendo desde el principio del proceso, un proceso que se inicia de una manera totalmente, digamos, irregular,
en base a unos cuadernos que supuestamente no existían, que se habían quemado y que después milagrosamente aparecieron. En fin, son una serie de circunstancias que se remontan durante ya bastante tiempo. Piensen que esto empezó allá por el año 2018, 2019, así que corrió mucha agua bajo los puentes y seguramente en el juicio oral se pondrá esto en evidencia. Doctor, sí, perdón. ¿No es jefa de una asociación ilícita? No, miren, el tema de la asociación ilícita ya fue juzgado en la causa Vialidad y a pesar de que no tuvimos un tribunal imparcial desde nuestra perspectiva, el tribunal la terminó absolviendo. Es decir, la vuelven a juzgar por un hecho por el que está absuelta. Y esto es muy grave desde la perspectiva de lo que le pasa a cualquier persona porque significa una violación de una garantía constitucional. Bien, ese es el abogado que recién veíamos en una parte del mosaico de la cuadrícula de la conferencia virtual. Bueno, vamos a ir un poquito más a la ligación con Mendoza, porque, como decíamos, son tantos los empresarios, varios tenían que ver con Mendoza, algunos muy conocidos. En un momento del tramo de la lectura de la causa en el día de hoy, aparece cuál fue una de las maniobras. Sí. Un presunto retorno de la firma Pescarmona o de Enrique Pescarmona, mendocino, hacia el entorno de Cristina Fernández. Exactamente, a través de Valenti, que es otro de los imputados. Claro, es la segunda autoridad de la, en su momento, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Sociedad Anónima, que presuntamente dio un retorno, confeso, por parte del propio Pescarmona. Esto era parte de la lectura. Sobre los cohechos pasivos. Cristina Elizabeth Fernández. Ha logrado acreditarse que Cristina Elizabeth Fernández, por entonces presidente de la República Argentina, intervino en carácter de coautora en la recepción de una suma de dinero de al menos $200.000 que Enrique Menotti Pescarmona, por intermedio de Francisco Rubén Valenti, ambos directivos de la Sociedad Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entregó a Roberto Barata el día 28 de octubre del 2008 en la calle Esmeralda 1366 de esta ciudad y que Barata entregó a Héctor Daniel Muñoz en el inmueble ubicado en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad ese mismo día y con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. Bien, ahí estaba entonces. Lo que dice la fiscal de la causa es le dio dinero que llegaría a Cristina a través de Muñoz. Del secretario privado. Recordemos que Enrique Pescarmona tiene 82 años y su defensa había presentado un informe técnico en el que decía que debía escindirse de esto por padecer, en teoría, una demencia tipo Alzheimer. Claro, no estar apto para eso es lo que dijeron en su momento. Bien. Lo están afrontando. Recordemos que, bueno, ahí los tenés, iba a decir los mendocinos. Sí. Acá están los mendocinos que aparecen en la causa con más o menos peso de las acusaciones. Hablábamos de Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, su mano derecha de la misma empresa, José Gerardo Cartelone, Cartelone Construcciones Civiles, Gerardo Cartelone y María Rosa. Los otros tres que figuran con el mismo apellido, Carlos Román y Carlos Arroyo, de Green Sociedad Anónima, las tres firmas que aparecen vinculadas a estos presuntos hechos y que seguramente van a tener que afrontar parte de las acusaciones. Bien, hasta ahí entonces todo lo que tenemos del día número 1 del juicio. Buen raconto, Pablo Gerardi. ¿Cuándo sigue esto? El jueves que viene. Y el jueves siguiente, y el jueves siguiente, y el jueves siguiente. Todos los jueves se va a hacer hasta marzo del 2026, en el que arranca martes y jueves. Claro, ahí se duplica y probablemente esta lectura, solamente la lectura de la elevación a juicio se lleve un mes o mes y medio. Impecable, gracias Pablo.